La detención de los dos líderes del cártel de Sinaloa en Estados Unidos fue organizada por uno de los dos hombres detenidos, Joaquín Guzmán López, hijo del infame jefe de... La detención de los dos líderes del cártel de Sinaloa en Estados Unidos fue organizada por uno de los dos hombres detenidos, Joaquín Guzmán López, hijo del infame jefe del cártel Joaquín El Chapo Guzmán. Guzmán López organizó su detención junto con la de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel con El Chapo, atrayendo a Zambada en un vuelo para examinar un terreno que creía que estaba en México. En lugar de eso, el avión aterrizó en El Paso, Texas, donde agentes federales, incluidos los de Homeland Security Investigations, detuvieron a los dos jefes del cártel. Zambada no sabía que los investigadores estadounidenses habían aprovechado una fisura en el cártel y que Guzmán López estaba ayudando en la captura de Zambada. Los agentes del FBI detuvieron a ambos hombres en una de las mayores victorias de las fuerzas del orden estadounidenses contra los cárteles. Toda la operación se desarrolló sorprendentemente bien, dada la gravedad de las detenciones y el trastorno que podía causar al narcotráfico mexicano. La prisión del Mayo Zambada y el hijo de Joaquín Guzmán Loera, así mismo se llama el Joaquín Guzmán López, en vez de Loera, López. El Mayo fue supuestamente engañado y traicionado por uno de los hijos del Chapo Guzmán, donde supuestamente iban a haber una pista clandestina en México, y el hijo del Chapo Guzmán le dijo al piloto que le diera para Texas, y en Texas ya lo estaban esperando los federales, y así detuvieron a Ismael El Mayo Zambada. ¿Quién es Ismael El Mayo Zambada? Para los que me están viendo y no saben quién es la historia de este narcotraficante más buscado de México. La historia de Ismael El Mayo Zambada es de Sinaloa, de un estado de Sinaloa, de un municipio. Y señores, el Mayo ha sido uno de los únicos narcotraficantes que nunca había pisado una cárcel, nunca había caído preso. Había sido uno de los narcotraficantes más exitosos que ha tenido México. Entre ellos están Rafael Caro Quintero, está el Mencho, Nevesio Ceguera, está La Tuta, está los Caballeros Templarios, estaban los Zeta, está el Cartel Jalisco Nueva Generación, estaban los Arellano Félix, estaba el Chapo Guzmán, está ahí, como le dije, Ismael Mayo Zambada, la Barbie, muchos narcotraficantes que ya están presos, y este era el único que nunca había tocado una cárcel, señores, y las autoridades lo agarraron sin dar un golpe, sin dar un tiro, sin hacer un desorden, sin hacer un tiroteo y sin hacer una matanza, porque ese hombre no se había dejado agarrar en México, nunca lo habían agarrado, porque andaba de salto en loma en la sierra del Triángulo Dorado en Sinaloa. Es el propietario, es el fundador oficial del cartel de Sinaloa, el cartel más peligroso que tiene México, el cartel más poderoso. Después le sigue el cartel Jalisco Nueva Generación, y luego ahí están los Viagra, ahí están los cartel del Milenio, cárteles unidos. Hay muchos cárteles, señores, que están ahí, ya ustedes saben cómo es, atacando. Y esta detención que lo hicieron los gringos fue un duro golpe al cartel del Sinaloa, porque le quitaron su máximo líder, que es Ismael El Mayo Zambada. Solamente se había conocido una foto de él, dos fotos, siempre usaba un sombrero, una vez de una entrevista en el 2010, y en esa ocasión fue la única vez que se pudo saber de su rostro de Ismael El Mayo Zambada. Así que, Pachi, vamos a ver quién fue Ismael El Mayo Zambada y cómo lo detuvieron, cómo lo agarraron, y este duro golpe que dio la DEA a Cártel de Sinaloa. No bultico a pecador con bajito a pecador, el que la prende, el que la aplica. Robin Music metiendo mano de guineíto a cuarta y chuleta. Vamos a ver lo que pasó con
Ismael El Mayo Zambada y su detención. Púnchala, Pachi. Mayo, Zambada se declaró inocente de los cargos que le imputaba el gobierno estadounidense justo después de ser detenido y puesto bajo custodia en Texas. La etapa de su carrera como líder de un cártel parecía haber llegado a su fin, ya que está a punto de despedirse para siempre. En respuesta a su detención, el presidente de México, que entiende perfectamente la posible violencia que la detención y condena de El Mayo podría causar, hizo un llamamiento público inmediato a los cárteles para que abracen la paz. Pero en este vídeo desvelaremos todos los actos violentos de El Mayo y el final de su reinado como jefe del cártel de Sinaloa. Sentencia judicial. Ismael El Mayo Zambada, presunto cofundador del cártel de Sinaloa, se declaró inocente de los cargos de narcotráfico que se le imputaban en Estados Unidos. Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fueron detenidos en Texas, lo que supone un logro espectacular para las fuerzas del orden estadounidenses que podría afectar drásticamente al panorama delictivo de México. La detención de los dos líderes del cártel de Sinaloa en Estados Unidos fue organizada por uno de los dos hombres detenidos, Joaquín Guzmán López, hijo del infame jefe del cártel Joaquín El Chapo Guzmán. Guzmán López organizó su detención junto con la de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel con El Chapo, atrayendo a Zambada en un vuelo para examinar un terreno que creía que estaba en México. En lugar de eso, el avión aterrizó en El Paso, Texas, donde agentes federales, incluidos los de Homeland Security Investigations, detuvieron a los dos jefes del cártel. Zambada no sabía que los investigadores estadounidenses habían aprovechado una fisura en el cártel y que Guzmán López estaba ayudando en la captura de Zambada. Los agentes del FBI detuvieron a ambos hombres en una de las mayores victorias de las fuerzas del orden estadounidenses contra los cárteles. Toda la operación se desarrolló sorprendentemente bien, dada la gravedad de las detenciones y el trastorno que podía causar al narcotráfico mexicano. Zambada se declaró inocente de todos los cargos en su primera comparecencia ante el Tribunal Federal de El Paso y está detenido sin fianza por 7 cargos penales federales, incluidos los de empresa criminal continuada y blanqueo de dinero. También aceptó renunciar a su derecho a comparecer personalmente y a solicitar una fianza en una vista fijada para el 31 de julio de 2004. No era la primera vez que una conexión del cártel de Sinaloa ponía al descubierto las actividades del grupo. El hermano de El Mayo, en 28, también delató al cártel cuando fue detenido. La detención de Jesús Zambada García en 2008 marcó el comienzo de un dramático giro de los acontecimientos que acabaría llevándole a tomar la decisión de convertirse en informante. Capturado por narcotráfico, Jesús fue extraditado a Estados Unidos, donde se enfrentó a la cruda realidad de pasar el resto de su vida entre rejas. Había mucho en juego y la presión iba en aumento. Durante años, Jesús Zambada García había sido una figura clave del cártel de Sinaloa, gestionando sus operaciones financieras y supervisando su logística. Su detención supuso un duro golpe para el cártel, pero fue su decisión de cooperar con las autoridades estadounidenses lo que conmocionó al mundo criminal. Enfrentado a una vida en prisión, Jesús tomó la fatídica decisión de volverse contra su propia familia y testificar contra los principales líderes del cártel, entre ellos su hermano Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán. En el año 28, Jesús Zambada García subió al estrado de un tribunal de Nueva York como uno de los testigos estrella de la acusación en el juicio contra El Chapo. Su testimonio fue explosivo y proporcionó una visión detallada y sin precedentes de los entresijos del cártel de Sinaloa. A lo largo de varios días, Jesús puso al descubierto el vasto imperio financiero del cártel, sus intrincadas operaciones de contrabando y su arraigada corrupción. El testimonio de Jesús Zambada García comenzó con un relato detallado de su papel dentro del cártel. Describió cómo dirigía la plaza del cártel en Ciudad de México,
supervisando 3 grandes almacenes, incluido uno en el aeropuerto de Ciudad de México. Explicó cómo los líderes del cártel, incluidos su hermano El Mayo y El Chapo, reunían sus recursos para invertir en envíos masivos de cocaína desde Colombia. Estos envíos, que a menudo pesaban hasta 30.000 kilos, se transportaban a través de avionetas, grandes reactores, rutas comerciales e incluso camiones contenedores de gas con compartimentos ocultos. Una de las revelaciones más impactantes fue la utilización por parte del cártel de funcionarios del gobierno para proteger sus envíos. Jesús relató cómo un cargamento de cocaína de Colombia a Chiapas fue custodiado por funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal de Transporte. Este nivel de corrupción era una prueba de la gran influencia del cártel y de su capacidad para operar con impunidad. Pero Jesús no solo sacó a la luz la logística, también puso al descubierto las estrategias financieras del cártel. Describió cómo los líderes del cártel invertían en los envíos para minimizar sus pérdidas individuales si se interceptaba un cargamento. Por ejemplo, un envío a Los Ángeles se vendería a $20.000 el kilogramo, con unos costes de transporte de $7.000, lo que arrojaba un beneficio de $13.000 por kilogramo. Para Nueva York, los beneficios eran aún mayores, con un precio en la calle de $35.000 por kilogramo. El testimonio de Jesús pintó el cuadro de una empresa criminal altamente organizada y sofisticada, con miles de millones de dólares fluyendo a través de sus operaciones cada año. Reveló cómo el cártel controlaba el mercado y los precios de la cocaína, garantizando un suministro constante sin que bajaran los precios. Su forma de hablar, tranquila y práctica, hizo que las revelaciones fueran aún más escalofriantes, ya que describió las operaciones del cártel como si estuviera hablando de un negocio legítimo. Las repercusiones del testimonio de Jesús Zambada García fueron inmediatas y de gran alcance. Su detallado relato proporcionó a las fuerzas del orden una valiosa información sobre las operaciones del cártel, lo que condujo a una serie de detenciones e incautaciones. El testimonio también puso de manifiesto la corrupción profundamente arraigada en el gobierno mexicano, destacando los retos a los que se enfrentan las autoridades en su lucha contra el narcotráfico. En sus primeros años, El Mayo empezó como pequeño cultivador y traficante de marihuana. Sin embargo, su aguda perspicacia para los negocios y su implacable determinación le diferenciaron rápidamente de los demás. Comprendió la importancia de crear una red y empezó a forjar alianzas con otros traficantes. Una de sus primeras estrategias consistió en mantener un perfil bajo, evitando el estilo de vida ostentoso que adoptaban muchos de sus contemporáneos. Esto le ayudó a pasar desapercibido para las fuerzas del orden. A medida que avanzaban los años 80, la demanda de cocaína en Estados Unidos se disparó y El Mayo vio una oportunidad. Empezó a colaborar con los cárteles colombianos, actuando como intermediario para transportar cocaína a través de México hasta Estados Unidos. Este movimiento aumentó significativamente. Él tiene un estilo único, siempre es original. Sus jocosidades lo hacen número 1. Robin Music, metiendo mano de guineito por Canal América, Televisión Dominicana.